buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en este día martes 16 de agosto. Este programa pretende ser una especie de continuación al programa que ya hicimos hace 2 semanas en relación a los retos del sector agropecuario. El día de hoy tenemos en este primer bloque al señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del sector agropecuario para tratar algunas inquietudes que se plantearon en el programa anterior y también para conversar y desarrollar en qué consiste este plan estratégico o la política agropecuaria ecuatoriana hacia el desarrollo territorial hasta el 2025. En el segundo bloque acompañará también al señor ministro el señor gerente general de BAN Ecuador, Ricardo Zurita, para responder y absorber algunas inquietudes que le vamos a plantear sobre ¿se trata de un cambio de nombre o realmente va a haber una visión distinta y una gestión en términos de oportunidad y pertinencia? Bienvenidos entonces a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y para contextualizar este tema en relación a lo que se trató hace 2 semanas como reto del sector agropecuario, veamos el resumen que nos ha preparado Natalie Zurita. ¿Cómo alcanzar un sector agropecuario sostenido, inclusivo y competitivo en mercados internacionales? Esta temática se planteó en Pulso Político el pasado 2 de agosto. 2 elementos claves se mencionó para alcanzar la meta: la producción y la productividad. Mantener una política de fomento de la producción y de mejoramiento de la productividad en el agro. Y cuando yo hablo de producción y productividad, supone atender tanto a lo que es soberanía alimentaria, que implica también seguridad alimentaria, es decir, la provisión de alimentos suficientes que el país requiere. Hoy somos 16 millones, en el 2050 se calcula que seremos 23 millones, pero la superficie de producción del país se va a mantener sin mayor variación. De 7.300.000 podríamos subir a 7.500.000 hectáreas. La frontera agrícola ya no tiene a dónde más crecer, ya no puede crecer más. Pero estamos hay que protegerla. En el límite de la frontera agrícola. Entonces el problema se vuelve un problema de productividad y un problema de protección de los suelos y un problema de competencia entre los distintos agentes productivos. Es decir, las varias tendencias que hay, los campesinos son una parte de los agentes. El área susceptible para hacer agricultura en condiciones naturales está totalmente copada y lo que es más, actualmente estamos haciendo agricultura en ecosistemas absolutamente frágiles que causan severos problemas en otros sectores como el caso del recurso agua, por ejemplo. Pero ¿cómo generar productividad y desarrollo tecnológico? Fue otro tema analizado. Es urgente cambiar el modelo de desarrollo agrícola de Ecuador. El modelo enfocado de la Revolución Verde es un modelo insostenible aquí en los países del tercer mundo. ¿Qué es lo que se requiere? Mercados, tanto nacionales como internacionales. Acuerdos comerciales. El acuerdo comercial con la Unión Europea es un tema crítico y fundamental. La productividad no solo incluye expansión, apoyo, crecimientos, sino que incluye también limitaciones. Sobre eso se dijo. La ley de tierras, por ejemplo, plantea algunos límites de actividades agrícolas en ecosistemas frágiles. Se ha puesto límites al crecimiento urbano hacia zonas de producción agrícola que tienen infraestructura productiva, riego, comercialización, silos. Y yo creo que esto es necesario fortalecerlo. Algunos municipios dicen eso afecta a la autonomía. Pero tiene que haber una política nacional de ordenamiento del espacio. Mejorar la producción implica ser más competitivos, pero ¿es suficiente? La competitividad se da por una suma de factores. Nosotros tenemos una política tributaria en este momento en el país que ya al factor tierra se le graban con 4 impuestos. 2, uno municipal que es el impuesto predial, uno que es la famosa patente municipal que se le cobra de manera ilegítima al sector agropecuario, otro el impuesto a las tierras rurales y ahora tenemos por este año en principio el impuesto al patrimonio. Creo que es fundamental enfrentar los mercados ya con modelos distintos. ¿Cuáles modelos? Voy allá.
Estados Unidos, todos los países de la OECD, Europa, tienen un sistema, el principal gasto presupuestario de la política agraria de Europa, de Japón, de Nueva Zelanda, de Australia y Norteamérica, es la política de precios del dumping hacia afuera. Es decir, vender por debajo del costo. Sobre el presupuesto para el sector agrícola dentro del presupuesto general del Estado entre 2000 y 2014 se reflexionó. Si nosotros miramos el presupuesto para el sector agrícola, mira usted, en el año 2000 el presupuesto para el sector agrícola representó el 0.8% del PIB. En el 2014, 0.4%. El presupuesto asignado para el sector agrícola con respecto al presupuesto general del Estado, en el 2000, 4.7%. En el 2014, 1.1%. Primero. Entonces hay que revertir esa política. Gracias, Natalie, por este resumen bastante completo en relación al programa anterior. Ahora sí, presento al señor ministro del sector agropecuario para ahorrar tiempo a don Javier Ponce. Señor ministro, uno de los principales problemas que se visibilizó en el programa anterior de parte de algunos agentes del sector agropecuario y que trata esta política de Estado agropecuaria al 2025, trataría de corregir, es el tema siguiente. Es decir, el crecimiento demográfico es tremendamente importante. El INEC estima que al 2050 tendremos 23 millones de habitantes. Sin embargo, en la frontera agrícola, es decir, el territorio agrícola, va a ser prácticamente el mismo. Esto trae como consecuencia un reto importante, trabajar en productividad. ¿Cómo se lo pretende hacer? Más aún considerando que la población rural está envejeciendo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo coincido con ese criterio de que más allá de las 7.200.000 hectáreas que están siendo aprovechadas, no podemos ir más allá, es el límite de la frontera agrícola. Y hay algunos aspectos. Un aspecto sustancial es una mejor articulación del agua con la tierra. Esto es absolutamente necesario, sobre todo en el sector de los pequeños y de los medianos productores, introducir formas controladas de riego por aspersión, por goteo, o sea, nuevas tecnologías de riego, que ya algunos sectores mayores, sectores de productores más grandes lo están aplicando, pero que el déficit en los sectores, sobre todo pequeños, es muy grande. Ese es un aspecto sustancial. Otro aspecto sustancial es el tema de la mecanización. Hace falta y un déficit de mecanización, con una mecanización adaptada a las condiciones y a las características de la tierra y de los productos. Yo creo que es otro elemento sustancial. Después hay que introducir con mayor intensidad y audacia, y con intensidad hemos procurado hacer semilla certificada. Esto es, si usted toma productos tan vitales como el arroz, yo diría que el 70% o más de la producción no se hace con semilla certificada. En el caso del maíz, hemos logrado avanzar muchísimo con semilla certificada, pero no todavía en los niveles altos que se requerirían. Entonces son elementos que hay que articularlos en el marco, evidentemente, de una política de mayor inversión en el sector agropecuario. Ya vamos a ir hablando del tema de mayor inversión, porque uno de los temas que casualmente preocupó es que el presupuesto ha ido disminuyendo, pero antes de eso, ¿cómo alcanzar productividad? Aquí hay una duda. Durante los últimos 60 años, me recuerdo, en 1954 los pequeños productores mantenían territorios en términos de extensión por el 6.7%. Al 2013 están en el 6.5%, es decir, no ha habido mayor crecimiento en la tenencia de tierras de los productores pequeños.
El dato que le acabo de dar es 1954 versus 2013. ¿Esto ha variado al 2016? ¿Y qué pasó con la ley de tierras? Bueno, la ley de tierras está apenas digamos, aprobada, en vigencia. Todavía no se puede hablar del impacto de la ley de tierras, pero de todas maneras también hay un comportamiento del mercado de tierras que pesa enormemente sobre esas características. Pero yo diría, no le tengo la cifra exacta, pero yo le diría que sí ha habido un claro robustecimiento del sector del mediano productor agropecuario. Tanto en la sierra como en la costa, tal vez con más claridad y más fuerza en la costa. Usted tiene ya prácticamente un 60-70% de los productores de bananos son productores medios. Igualmente en maíz hay una fuerte corriente de producción media. Entonces yo creo que lo que sí se ha fortalecido es el propietario mediano en todos estos años, ¿no? Pero el tema es cómo alcanzar productividad, porque para alcanzar productividad también necesitamos generar economía de escala. Lo invito a que escuchemos y observemos lo indicado por Mauricio Proaño en este sentido. Aquí en Ecuador hay un problema de minifundización de la tierra. Hemos encontrado en los estudios de los cantones del país casi el 94, 96% y en muchos 98% las propiedades son menores a 50 hectáreas. Esto hace que el enfoque ya no puede ser de partir más al país, el enfoque es de producción. Y por eso es que en la ley hacemos este cambio y se propuso lo que es la función social y ambiental que indica la Constitución y evaluamos. Puede tener tierras la gente, pero que tiene que estar produciendo. Es decir, hay una tierra que tiene menos de 50 hectáreas y dice no hay que seguir parcelando el territorio agrícola. Evidentemente que no hay que seguir parcelando, pero tampoco hay un poco que satanizar la pequeña propiedad. Yo creo que hay un gran sector de economía familiar campesina, de agricultura familiar campesina, que es importante, que tiene interesantes niveles de productividad por la intensidad de la explotación de la tierra, de manera que no vayamos a esa fragmentación pavorosa de contar por metros a veces la finca, pero tampoco pensemos que las propiedades pequeñas no son rentables. Por ejemplo, uno de los productos en donde claramente hay una alta productividad en pequeña propiedad es el caso del cacao. Hay una propiedad de 5 hectáreas puede ser aprovechada de manera intensa. Ahí hay otros elementos que intervienen y ahí lo importante, y por eso es el impulso que le estamos dando a Ban Ecuador, lo importante también es tener líneas de crédito que permitan lograr esa alta productividad. Yo creo que el problema no es sustancialmente con respecto al tamaño de la propiedad, sino a la conjunción de una serie de políticas y de apoyos y de subsidios incluso. Recordemos, se hablaba en el resumen, el compañero Gaibor hablaba de que casi en todos los países la agricultura está subsidiada. Y de forma importante. Y de forma importante. Hay productos como el trigo que tienen muy alto subsidio en Estados Unidos. De manera que es la combinación de una serie de políticas las que pueden permitir mejorar la productividad y hacer un trabajo más en cadena, ¿no? O sea, trabajar la cadena de esos productos. Pero usted me está planteando entonces que el sector agrícola debería tener un subsidio tal cual como se maneja en Estados Unidos y en países europeos. Bueno, de hecho nuestros programas han tenido importantes subsidios. Nosotros en el caso de arroz y de maíz duro tenemos unos paquetes tecnológicos que incluyen semilla que tienen subsidios del 50 y del
60%. Pero aparentemente no serían suficientes, señor ministro. Y le invito a ver lo que nos dice el propio Antonio Gaibor, ya en el resumen, pero de forma específica, en relación a cómo el Estado ha dejado de invertir menos o ha invertido menos en el sector agrícola. Veamos. Si nosotros miramos el presupuesto para el sector agrícola, mira usted, en el año 2000, el presupuesto para el sector agrícola representó el 0.8% del PIB. En el 2014, 0.4%. El presupuesto asignado para el sector agrícola con respecto al presupuesto general del Estado, en el 2000, 4.7%. En el 2014, 1.1%. Primero. Entonces hay que revertir esa política. El tema. Sí, pero yo creo que habrá que mirar con un poco de detenimiento las cifras de Antonio, si incluye, por ejemplo, aspectos como el crédito, si incluye aspectos como el financiamiento de instituciones de investigación como el INIAP, por ejemplo, o de calidad como agrocalidad. Habrá que ver hasta dónde llega, pero hay un elemento también que puede parecer un elemento distorsionador. Esto es, el gobierno nuestro ha puesto el impulso a líneas como las hidroeléctricas, y entonces eso hace aparecer como que el rubro de presupuesto hacia el sector agropecuario es mucho menor. Y yo he tenido un presupuesto, nosotros hemos hecho una inversión en estos 4 años de alrededor de 1.000 millones de dólares. ¿Usted incluiría dentro de este análisis tanto las hidroeléctricas como los megaproyectos? En el sentido de que son elementos que pueden distorsionar aparentemente el presupuesto. Esto es, tienen tanto peso relativo que el peso relativo del sector agropecuario decae. Ahora, hay un inconveniente también, señor ministro, es decir, a ver, de acuerdo a estudios de la CEPAL, ¿verdad?, los precios de los alimentos van a ser muy volátiles y va a haber una disminución en la demanda, fundamentalmente en los mercados de Estados Unidos y los europeos. Y a eso le agregamos que hay productos que, tanto en mejor dicho, la agricultura en Estados Unidos y en países europeos está subsidiado. ¿Cómo entonces vamos a poder tener productividad y competitividad para ingresar a los mercados globales? Bueno, primero hay que ver en qué somos nosotros competitivos o en qué podemos ser competitivos. Es muy difícil, por ejemplo, hablar ya de un Ecuador triguero, por ejemplo, que en un momento el Ecuador fue un Ecuador triguero porque había condiciones salariales, laborales, una serie de condiciones que abarataban enormemente la producción de trigo, pero no es la realidad actual. No somos un país soyero, no somos un país con posibilidades de una producción de soya importante, pero tenemos rubros como el banano, tenemos rubros como el cacao, como el café, como algunas frutas tropicales en donde sí somos capaces de alcanzar niveles de competitividad. De manera que yo no le vería tan oscuro en ese sentido. Usted plantea la especialización, entonces. Yo creo que hay que especializarse en productos en los cuales somos competitivos. No tiene sentido entrar en productos en los que no somos competitivos. Veamos entonces dónde podemos trabajar más en productividad para ser competitivos. Veamos lo que opina José Tonelo. Creo que se ha dado un dinamismo fuerte a la agricultura en el Ecuador. Claro que todavía nos falta llegar al dinamismo que tiene Colombia, Perú, Chile, que son países muy dinámicos agrícolamente. El Ecuador nos falta. Sí es verdad que hemos trabajado mucho en la seguridad y en la soberanía alimentaria, nos hemos enfocado mucho, nos falta mucha tecnología. Y eso nos vuelve complejos, porque es un país, siendo un país mega biodiverso, tenemos que producir muchos productos de muchos tipos, y eso se nos complica, porque para eso necesitamos tecnología y necesitamos mucho tiempo de investigación. Y no tenemos, y muchas veces ni siquiera podemos importar tecnología. Producimos casi lo mismo que produce Colombia, Perú, y eso nos vuelve también más.
Bueno, mil disculpas, él no es José Tonelo, es José Valdivieso, pero pongamos de una vez la pregunta que hace José Valdivieso al señor ministro, por favor. Bueno, ¿Qué riesgo tendría el Ecuador? El Ministerio ha llevado proyectos como el programa Semilla, como las vingas, cacao, café, el programa de maíz, programas muy emblemáticos de ecuatorianos. ¿Cuál es el riesgo del Ecuador de no seguir? ¿Y cuál es el riesgo de no ampliar a otras áreas que necesitamos? Arroz, o sea, necesitamos, pero en casi todos los productos. ¿Cómo podemos y cuáles son los riesgos si el Ecuador no los hace y no cumple para poder seguir una agenda sudamericana? Bueno, como dije, mil disculpas, él no es José Tonelo, es José Valdivieso, director ejecutivo de Conservación y Desarrollo, pero ya que hablábamos de especialización, comentarios a lo dicho por José Valdivieso y la respuesta a la pregunta. Bueno, me parece que José rescata algunos proyectos muy emblemáticos que hemos realizado en este tiempo. Por ejemplo, él habla de la minga del cacao y del café, habla del plan Semillas. Evidentemente que lo que nosotros estamos buscando es institucionalizar esos proyectos dentro de las políticas agropecuarias, y a eso apunta el disparar propuestas hasta el año 2025. Uno de los objetivos del Plan Semillas es realmente el trabajar con semilla certificada, productos básicos como papa, quinoa, maíz duro y arroz, diría yo, sustancialmente. Hay productos en los que tenemos que hacer unos esfuerzos más integrales, que es el caso del arroz. En el caso del arroz hay problemas con el suelo muy graves, hay problemas de nivelación de suelos que son indispensables. Que no los hace productivos y que consumen más agua. Y que consumen más agua y que además son el lugar de cultivo de problemas como el caracol, por ejemplo. Entonces yo creo que hay políticas distintas para cada uno de esos productos, pero hay que continuar y hay que institucionalizar con aquellas políticas que hemos impulsado, como por ejemplo en el caso de cacao. Nos encontramos en el caso del café con un desmantelamiento absoluto de la producción de café. Pensemos que nosotros estamos en este momento importando café de Vietnam y de Brasil para producir café soluble, y somos uno de los mayores productores del mundo de café soluble, y hemos perdido alrededor de 130.000 hectáreas de producción de cacao. Pero ahí hay en la un reto última que hay década. que recuperarlo. La minga del cacao ha sido exitosa, pequeños productores, pero el tema del café hay mucha tarea por hacer. Sí, ahora pero... usted me habla de institucionalidad, significa que tanto la minga del cacao como la minga del café van a ser sostenibles en el tiempo. Evidente, tienen que convertirse en políticas públicas permanentes. Pero hay los recursos. Bueno, yo creo que hasta el momento hemos tenido los recursos. Ha habido, si quiere, un poco de estrechez en el último año por las dificultades económicas, pero ojo que hemos resembrado 70.000 hectáreas de café en estos 4 años. Y queremos llegar a la meta de las 130.000 hectáreas, que sería recuperar lo que existió de producción de café en los mejores momentos. Yo creo que la situación económica va a ir cambiando, va a ir mejorando, creo yo, y podremos ir institucionalizando programas fundamentales como estos. Pero hay propuestas también de política que nosotros estamos planteando para el 2025, que es, por ejemplo, básico el problema de comenzar a trabajar territorialmente la cuestión agropecuaria. Es un cambio un cambio completamente. Completo, ya no fijarnos en el trabajo por productos, el programa del banano, el programa del cacao, el programa del café, sino entender los territorios como una multiplicidad de alternativas productivas muy complementarias, y en ese sentido es la propuesta de... Ahí no quedan debiendo los gobiernos autónomos descentralizados, señor ministro, por un lado, y por otro lado, a lo mejor el gobierno no se quedó en términos de haber apuntalado la regionalización en el país. Bueno, se crearon las regiones para la planificación, pero yo creo que hay debilidades en los gobiernos autónomos, debilidades de planificación,
debilidades de ejecución, recursos humanos limitados, y hay que apuntalar ciertas competencias que fueron traspasadas a los gobiernos autónomos, y hay que acompañarles muy profundamente. Yo estoy pensando en riego, por ejemplo, que es un aspecto sustancial en el país y que es una competencia que se transfirió en lo fundamental a los gobiernos autónomos. Depende, hay lugares en donde yo diría que sí se han hecho esfuerzos muy importantes. Pero yo me refiero en el consolidado, señor ministro. Sí, en el consolidado hay déficit, ¿no? Hay, ahora, hay una deuda. El tema es, uno de los objetivos de esta política de Estado al 2025 es generar el desarrollo rural, el desarrollo local, el desarrollo territorial, generando inclusión económica y movilidad social. Y uno de los objetivos fundamentales es la erradicación de la pobreza. Pero, ¿cómo lograr eso? Si lo rural, la población se está envejeciendo, y entonces, ¿cómo erradicar la pobreza cuando la población se está envejeciendo? Y para eso se requiere que vaya gente al campo. Lo invito a ver lo que ahora sí, por favor, más atención, nos dice José Tonelo. El campo está cambiando rápidamente, con aspectos positivos y con aspectos negativos. Es evidente que en el campo queda, hablo del campo de los pobres, no hablo de las grandes haciendas, hablo de los minifundios, queda la población anciana, la población joven está saliendo para ir a la ciudad, ¿no? Yo pienso que esto está ligado a una visión de la realidad rural que hace a los campesinos pobres por definición. Hace de los campesinos personas que trabajan solo con las manos, cuando el trabajo hay que ejecutarlo primero con la cabeza y después con los instrumentos modernos de la comunicación, con las tecnologías que se pueden adaptar. Y esto puede ser hecho incluso en los minifundios. Los campesinos deben conocer cómo se accede al mercado, qué exige el mercado, en qué condiciones el mercado está dispuesto a recibir los productos. Por lo tanto, si esto se hace junto con la organización, junto con la capacitación, se podrá en gran medida combatir la explotación que todavía está ligada al trabajo de los campesinos más pobres. Hay señales de evolución, pero sin una modernización del quehacer en el campo, yo siento que los jóvenes tenderán a salir cada vez más. Pienso que uno de los aspectos más importantes es continuar con una política serena, pacífica, pero decidida de mejor distribución de la tierra. Las tierras, las pequeñas superficies en general son mejor cultivadas, son más productivas que las grandes superficies. Y por lo tanto, si hay una mejor distribución de la tierra, habrá más personas que tienen un empleo, y un empleo que retribuye el trabajo que se hace, que permite, por lo tanto, que una familia viva con dignidad. Pero el segundo tema es el tema del agua. Si hay que invertir en hacer canales, en buscar agua, en canalizarla adecuadamente. El riego garantiza la producción y garantiza también las obras que se hacen, el control eventual de las inundaciones. Mucho se ha hecho en este campo también, pero especialmente en la sierra, mucho más queda por hacer. ¿Cuáles serán las políticas que se van a implementar para que este porcentaje grande de población ecuatoriana pueda salir de la pobreza, ¿no es cierto? Pueda, por lo tanto, mejorar la productividad, pueda acceder de mejor manera al mercado y pueda tener la asistencia técnica, la capacitación y los apoyos financieros para que esto sea posible? Gracias, José Pepe Tonelo. Ahí hay un gran signo de interrogación, señor ministro. Sí, bueno, pero Pepe Tonelo reconoce algunas cosas. Sí, y da la respuesta de hacia dónde caminar. Esto es, hay que tecnificar la producción, hay que tecnificar el campo. Es algo que lo
lo señalaba al principio. Hay que ocuparse profundamente del tema del riego, es vital, es un cambio radical lo que se produce cuando hay riego. Nosotros tenemos un programa que parece un programa muy mínimo, pero que tiene un extraordinario impacto, que son los microreservorios. Microreservorios que alcanzan para 2,5 hectáreas y que cambian radicalmente no solo la capacidad de producción del campesino, sino que cambian radicalmente su vida misma. Y es un esfuerzo pequeño, es un microreservorio, es una inversión de unos $6,000 y que permite al campesino regar una tierra que posiblemente nunca la pudo regar. Señalo otra cosa que es fundamental, Bepi, que es el tema del cambio generacional, y que lo señalamos en nuestro estudio. Tenemos que apuntar hacia eso, pero ese es un reto y es casi una utopía. Pero eso es de mediano, usted mismo lo dice, casi una utopía, es de mediano y largo plazo. Es de mediano y largo plazo, pero en la medida en que nosotros inyectemos crédito en el campo, en la medida en que nosotros le transfiramos poder de control sobre su producto en el mercado al productor. De ahí es que nosotros hemos hecho alrededor de 60 o 80 centros de acopio en todo este tiempo para que el productor pueda tener muchísima mayor capacidad de control sobre su producto. Le doy solo un caso. Cuando nosotros colocamos los primeros centros de acopio de leche, que le permite al campesino acopiar la leche y conservarla por 2-3 días, nosotros sentimos que el precio de la leche que recibía ese campesino de Chunchi, de Cañar, de 34, 35 centavos, saltó a 42 y 43 centavos. Solo el hecho de tener capacidad de negociar en mejores condiciones su producto. Ok, ahora, tengo que hacer un corte y luego volvemos, pero antes de irme quiero dejar planteada la inquietud, porque también tenemos inquietudes de varios sectores, de varias actividades del sector agropecuario, como por ejemplo tenemos el sector camaronero, tenemos el sector bananero y también tenemos el sector bananero y tenemos de FedExport, ¿no? El tema es la participación del sector agrícola en relación al PIB al 2014 aparentemente ha ido disminuyendo, no aparentemente, de hecho ha ido disminuyendo, a pesar que Miguel Carvajal me dice que durante 10 años más o menos se ha mantenido constante. Pero mantenerse constante es una cosa, pero en relación a un PIB que va creciendo. Y el otro tema es el valor agregado de la agricultura, que apenas contribuyó en 0.03 puntos, y esto es un dato del Banco Central. Entonces, aquí tenemos una tarea pendiente. Se lo dejo planteado, señor ministro, y al regresar me responde. Okay. Venimos de inmediato. Lamento informarles que más de 3.000 vidas de norteamericanos se han perdido. Le solicito al Congreso que declare el estado de guerra. Caballeros, ahora puedo decirles que iremos a Tokio y lo bombardearemos. ¡Listos, muchachos! ¡El recreo ya se terminó! ¡Bombas fuera! ¡Nos van a matar aquí! ¡Espero que no nos derriben! Pearl Harbor, parte 3. Miércoles 23:30. Ecuador TV. Somos todos. Alvin y Melanie viajan al asombroso Brasil. ¡Oh, cielos! En el Río Negro, los Zuli disfrutan de la belleza rústica del Amazonas. Luego entran en contacto directo con una tribu nativa. Sentí que visitaba a un amigo, no me hace extrañar mi hogar. Los Zuli experimentan el calor y los paisajes de Río de Janeiro. Esto es asombroso. 1000 lugares que ver antes de morir. Este jueves, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Si quieres comer iguana, ¿por qué no? No, papi. Entonces... ¡Así suena! ¡Manaví! ¡Sí, sí, 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 sí!
entonces ahí viene la orquesta. Con sal prieta, Manabita. Así suena Manabí, miércoles 20 horas. Ecuador TV, somos Manabí. Continuamos con Pulso Político. Les recordamos, estamos tratando retos del sector agropecuario. Tenemos al señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, don Javier Ponce, y también en este segundo bloque se nos junta el gerente general de la nueva institución financiera Remosada, y digo nuevo porque el nombre es nuevo y espero que la visión también así lo sea. Le dije que si de todo lo que me contó el año pasado ha hecho el 20%, me daría por satisfecho, pero no porque sea conformista, sino porque el plan que me mencionó en aquel entonces era tremendamente ambicioso. Veamos y ustedes van a sacar su conclusión. Señor ministro, a lo siguiente, en una coyuntura económica como la actual, que no solo es del Ecuador, sino es latinoamericana y es mundial, el precio del petróleo abajo, no podemos seguir esperanzados a que el precio suba, tenemos que comenzar a trabajar en una economía postpetrolera o no petrolera, y el sector agropecuario es fundamental. ¿Cómo hacer crecer el PIB dentro de la participación del sector agropecuario? Bueno, yo creo que, ya le decía, yo creo que hay que tomar con relatividad esos datos, estas cifras, okay, ¿no? En la medida en que hay sectores que han tenido un impulso sustancial en estos últimos años, han habido inversiones muy importantes, le decía, en el tema hidroeléctrico. Entonces eso produce un peso diferenciado en el PIB. Y hay otro elemento que nosotros lo señalamos en el estudio y que es fundamental, es el hecho de que cuando hablamos del PIB agrícola estamos generalmente soslayando todo lo que significa esa pequeña producción que sostiene la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria, que no está valorada, que no está cuantificada y que no está considerada en el peso, en el momento de calcular el Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que son datos, son realidades relativas que hay que sopesarlas con otros elementos fuera de eso, ¿no? Ahora, y el otro tema que tiene que ver con el valor agregado del sector. Bueno, evidentemente todavía nosotros estamos en un nivel de producción, exportación de productos sin valor agregado, ¿no? Ese es un esfuerzo sustancial y hace pocos días el vicepresidente de la República anunció ya un plan intensivo, fuerte, de agroindustria, conjuntamente con industrias básicas. Y en agroindustria hemos hecho una selección de 5 o 6 productos: cacao, café, palma aceitera, frutales y hortalizas. Y vamos a trabajar en el campo agroindustrial muy fuertemente con estos 5 productos, en los que, como le decía hace un rato, tenemos mayor capacidad de competencia y de competitividad en el mundo. ¿Y este sector agroindustrial requiere una articulación pública-privada, señor ministro? Requiere sustancialmente, porque es una actividad en lo fundamental privada. Lo que el Estado se plantea es establecer políticas de crédito, políticas de subsidio, de impulso a la mecanización, al riego, pero en lo fundamental es una actividad que la lleva el sector privado, ¿no? Es decir, el sector agropecuario, el sector agrícola fundamentalmente, si bien tenemos que fortalecer los mercados internos para también y la producción interna para asegurar el tema o garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, no podemos dejar de lado el sector externo, que es la exportación. Y el tema agroindustrial juega un papel importante. Pero veamos cuál sería la preocupación entonces de Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Agrícola
Y el sector externo, lo agrícola y las exportaciones es algo que va necesariamente de la mano, no se puede separar en ese sentido. Es parte del desarrollo, es parte de la superación de la pobreza y es parte del crecimiento del país, fundamental. En ese sentido, lamentablemente no se ha visto una articulación completa de las políticas que vayan relacionando al campo con poner el producto final afuera del país, en el mercado que consume, en el mercado que demanda, ¿no? Esa falta de articulación de alguna forma no es cuestión de este gobierno, se ha evidenciado también en gobiernos anteriores, ha sido un mal transversal, digamos, en el país. Sigue sin notarse una articulación completa entre la política agrícola y la política de comercio exterior. Tenemos algunas estadísticas que incluso reflejan un poco esta cuestión, porque en términos de toneladas, si medimos en valor, de alguna forma nuestros productos también se han visto influenciados en muchos casos por los precios. Entonces, por precios, nuestros productos han crecido anualmente durante los últimos 10 años alrededor del 9%. Pero si medimos solamente por las estadísticas de volumen de toneladas exportadas, ¿no es cierto?, tenemos un indicador diferente. Estamos hablando del 2.4%. Si quitamos al banano, que es el producto más importante dentro del ámbito agroindustrial, tenemos que el crecimiento del volumen ha sido de apenas 1.6% anual en los últimos 10 años. Y el número de productos exportados que nosotros tenemos, que suman más de 10 millones anuales en ingresos por exportaciones, pasó de alrededor de 26 productos a 38, es decir, un promedio de 2 nuevos productos, más o menos casi 2 productos por año, apenas 2 nuevos productos de exportación por año, ¿no? En ese mismo periodo, si nosotros comparamos cifras de países que competimos, ¿no es cierto?, con la agrícola, como Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Centroamérica, etcétera, vemos que sus indicadores son más altos. El caso de Perú, por ejemplo, los productos del ámbito agroindustrial crecieron a un ritmo de alrededor de 10 o 12 productos anuales y hoy en día exportan proporcionalmente más productos agroindustriales que nosotros, cuando era inferior hace 10 años. Hablando desde el punto de vista del sector externo, una de las mayores sensibilidades que nosotros de alguna forma hemos encontrado es nuevamente el trabajo público-privado que se requiere hacer y la mayor coordinación del trabajo público-privado. Pongo un ejemplo. Para que nosotros podamos empezar a exportar productos lácteos, ¿sí?, de cualquier clase, productos más preparados o productos básicos del sector lácteo y todo, no solamente se necesita del empresario privado y de que éste tenga un producto de calidad y que cumpla con las normas de inocuidad, de calidad, etcétera, sino también que se necesita del sector público, porque éste tiene que adecuar no solamente la parte de la producción, ¿no es cierto?, sino la parte también de los mercados. Y en ese sentido se necesitan fundamentalmente 2 gestiones dentro de la apertura de mercados. La una, acceso a mercados, es decir, que los acuerdos comerciales con los cuales podamos nosotros contar para tener productos puestos a un precio en condiciones similares de competencia que nuestros competidores. Y segundo, la apertura del mercado a través de los famosos protocolos que existen para los productos, sobre todo en el ámbito agrícola, que se requieren. ¿Cómo desde el Ministerio de Agricultura en particular han visto esta coordinación entre la política agrícola y la política comercial? Si bien hemos participado en varias reuniones y sin duda los productos agrícolas de alguna forma son los primeros que saltan en el momento de realizar negociaciones comerciales, ¿no es cierto?, para tener un acuerdo que permita mejorar el acceso a mercado. Eso no necesariamente se ve priorizado en otras políticas de otras instituciones públicas, ¿no?, en donde de pronto se ven otras prioridades. En ese sentido, pues la pregunta directa sería ¿cuáles son las políticas de Estado que se están implementando, que se planifican implementar para que quede establecido esa unificación de criterios, esa coordinación desde el punto de vista del sector agrícola exclusivamente entre lo que tiene que ver con la política de campo y la política de comercio exterior? Bueno, ahí está el comentario y la inquietud. Sí, yo creo que hay 2 articulaciones en donde hay todavía muchísimo que hacer. Una articulación con el comercio exterior y una articulación con los procesos industriales. Y por ahí que apenas estemos este momento hablando de impulsar una política agroindustrial interesante y fundamental. Yo creo que hemos avanzado en algunas cosas de manera muy importante y es una de las políticas
con respecto al comercio exterior, claves que lo ha señalado también, que son los protocolos. Y en los protocolos hemos avanzado muchísimo con una profesionalización muy alta en agrocalidad. Hemos alcanzado que logre un perfil internacional muy alto. Estamos ya comenzando a exportar leche. Hay frutas básicas, uvilla, mora, que ya estamos cerrando protocolos, por ejemplo, con Estados Unidos. Está el impulso decidido al acuerdo comercial con la Unión Europea, de manera que sí hay aspectos en los que se ha avanzado, no con la suficiente integralidad posiblemente, y no con todo el impulso que se le podría dar. Pero en este sentido, señor ministro, por ejemplo, José Camposano, me dicen que tenemos algún problema técnico con el byte de José Antonio Camposano, pero José Antonio Camposano dice que a pesar que en el sector camaronero, por ejemplo, ha subido la productividad, se ha incrementado la productividad, por ejemplo, el mercado asiático les compra el 50% de la producción, pero tienen un inconveniente. Y es que no hay acceso comercial garantizado por la vía de acuerdos comerciales, y habla que el tratamiento tributario que recibe el camarón ecuatoriano es bastante agresivo, y que un 5% de arancel más casi un 17% de IVA que casi no se devuelve al importador, lo que significa una recarga del 22% total. Sí, eso es relativamente cierto, ¿no? Ha habido impulsos la misma política de drawback finalmente a lo que apunta es a compensar esos déficits de exportación. Pero yo creo que tal vez se ve mucho más claro ese impulso en el caso de acuacultura y pesca con el atún. Ahí hay un trabajo del ministerio y hay un trabajo estatal muy profundo para mantener, para conservar la influencia enorme que tiene la producción ecuatoriana en el mercado del atún a nivel internacional. Yo creo que hay evidentemente una demanda con respecto a acuerdos comerciales. Está bien, y uno de los objetivos de este momento nuestro es consolidar y concluir el cierre del acuerdo con la Unión Europea. ¿Y los mercados asiáticos? Es que los mercados asiáticos son en campos como la acuacultura y pesca sumamente competitivos, y además, más que competitivos, producen en condiciones que nosotros no lo podemos hacer, por ejemplo, a nivel salarial, a nivel laboral. Hay producciones de pesca de países asiáticos que corren el riesgo de ser castigados en Europa por las condiciones deterioradas en las que se produce, y eso les permite mantener a veces precios mucho más bajos. Señor ministro, por efecto de tiempo, Banco Fomento a Banecuador, ¿cambio de nombre? No, y si eso llegara a pasar, eso sería el fracaso más absoluto. Yo creo que, y eso lo puede señalar Ricardo, hay cosas fundamentales que están cambiando y que se resumen en una sola palabra: el paso de un banco a un banco de desarrollo. Eso cambia radicalmente el comportamiento con los productores, las condiciones del crédito, la vinculación y articulación del crédito a políticas mucho más integrales. Yo creo que hacer banca de desarrollo no la hemos hecho en el Ecuador con el Banco Nacional de Fomento, y es lo que estamos impulsando con Banecuador. Es decir, si no se cumple eso, nos le cargamos a Ricardo Zurita. Nos lo cargamos, es un poco pesado, pero igual nos lo cargamos. Banco de Desarrollo tiene una dimensión gigantesca. Muy grande. No solo tiene que ver con colocación de crédito, sino también tiene que ver con inversión en términos de investigación, innovación, patente, tecnología, productividad. Y en eso precisamente está enfocado Banecuador, en el sentido de, a través del crédito,
poder apoyar el desarrollo sostenible y sustentable de estos sectores productivos en el país. Y aquí el crédito juega un papel importante, sí, pero es parte de todo un cúmulo que viene a generar el desarrollo como tal. El tema de riego, por ejemplo, que se habla mucho. Tenemos varias líneas de crédito en donde financiamos riego adaptado a las necesidades reales de los diferentes cultivos y ese crédito adaptado a las necesidades de ese campesino y de esos flujos que genera esa actividad productiva. Un concepto en donde personalizamos de manera muy particular cómo van las condiciones de crédito en cuanto a forma de pago, condiciones, periodos de gracia, si es el caso. ¿Y contragarantías? Ese es un tema también muy personalizado. Por ejemplo, para nosotros la principal garantía es asegurar la actividad productiva. Y esa actividad productiva va de la mano con un esquema de flujo. Y ahí viene la articulación interinstitucional, en donde el banco hace su actividad desde el punto de vista de provisión de servicios financieros. Ya no hablamos solamente de crédito, sino también de ahorros, transaccionalidad online, cajeros automáticos y toda una serie de servicios adicionales que estamos implementando. Y adicionalmente también esa articulación nos lleva de la mano para la comercialización, por ejemplo. ¿Hacia dónde van a estar orientados principalmente los créditos? ¿Al pequeño, al micro, al pequeño, al mediano, al grande? Al pequeño productor y a la asociatividad principalmente. Para nosotros es muy importante el enfoque de asociatividad. Y también va de la mano con el esquema de cómo dentro de toda la cadena de valor entran diferentes organismos en aspecto de comercialización. Garantía. Para nosotros la garantía es que ese pequeño productor, esa asociación, pueda generar el flujo necesario para asumir su deuda. Y eso lo va a entender adecuadas. las regulaciones de la superintendencia de bancos cuando exige determinadas coberturas. Hoy precisamente estuvimos en una reunión en donde de hecho vamos a proponer ciertos ajustes a la regulación para que la regulación de banca pública tenga un esquema de desarrollo como tal. Y ahí viene un tema también muy importante, no solamente desde el punto de vista de regulación, sino de políticas ya internas en la institución. Como decía el ministro, no es un banco como tal, es un banco de desarrollo en donde tenemos que entender la conceptualización diferente de cómo debemos acercarnos al ciudadano, y para poder acercarnos al ciudadano tenemos que estar en territorio, tenemos que estar con ellos y ahí le entendemos y adaptamos productos. ¿De qué forma vas a estar en territorio? Porque si una de las cosas que tuvo el Banco Fomento en el pasado es gran presencia en el sector de la ruralidad, el tema no es estar presente físicamente. Es el cambio del modelo del negocio. Sí, ojo, porque la presencia era una presencia en oficina. Así es. Era una presencia detrás de la ventanilla. De lo que se trata ahora es de ir a donde está el productor, donde están los productores. Acompañarle en el proceso, entender el proceso. Asistencia técnica también. Y evidentemente articulado a la asistencia técnica, y ahí hay una alianza estrecha, muy estrecha, entre el MAGAP y el Ban Ecuador. ¿Cómo asegurar la calidad y la sanidad de la cartera? A través del proceso metodológico de análisis y de esa articulación interinstitucional que nos asegura a través de asistencia técnica y capacitación y procesos de apoyo en la comercialización el esquema de flujo que permite el repago de esas operaciones crediticias. Es decir, la idea entonces es cerrar el círculo para asegurar las fuentes de repago y evitar las altas morosidades que tenía en el pasado el Banco Fomento. ¿De eso se trata? Y esas altas morosidades no solamente de encerrar el círculo, sino de adaptar los productos a las necesidades reales de los pequeños productores. ¿En qué sentido? En montos, que es muy importante saber cuáles son los montos que necesita el productor, formas de pago, frecuencia de pago y evidentemente también tasa de interés, en donde internamente en el banco vamos a generar un subsidio cruzado para, entre los diferentes sectores que se financian, poder cobrar tasas que preferenciales. No tanto preferenciales, sino tasas que apoyen el desarrollo, por un lado. Esa tasa va de la mano también con un flujo y con un esquema de productividad. Cuando la productividad se incrementa a través, por ejemplo, de implementación de sistemas de riego, la tasa ya es pagable. Y no solamente es la tasa, sino es el propio capital. Para nosotros es muy importante que el capital se pague de una manera adecuada, indudablemente acompañado de la tasa. Pero todo ese esquema de cómo controlar la calidad de la cartera va de la mano con un esquema metodológico, tecnológico, que también lo estamos implementando, y evidentemente
directamente a través de asistencia técnica, en el caso agropecuario con el MAGAP, y en otros sectores estamos también con otras carteras de Estado trabajando. En el tema tecnológico estamos por implementar ya el levantamiento de información a través de tabletas. ¿Y qué tipo vamos a ver resultados de toda la aplicación? Ya los tenemos. El 9 de mayo inició Banecuador y a la fecha tenemos colocado en 104 días 136 millones de dólares a nivel nacional. Eso hace que la colocación diaria sea aproximadamente de 13 millones entre todas las oficinas, y hemos hecho también intervenciones emblemáticas, por ejemplo, en Manabí y Esmeraldas. Vamos a monitorear el tema. Manabí y Esmeraldas, colocando 33 millones de dólares ya en 4.200 operaciones. Yo creo que es bien importante comprender todas las dimensiones de la aproximación del banco al productor y al pequeño actor. Por ejemplo, la próxima semana vamos a abrir la sucursal en el mercado mayorista de Ambato, que será el primer banco que funcione a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, precisamente para limpiar esos sectores de todos los vicios de la intermediación que afectan al manejo financiero. Lo cual significaría bajar estructura de costo. Sí, y de hecho ir superando problemas como los chulqueros, como el agiotismo, ¿no? Bueno, ¿se me terminó el tiempo o tengo para una pregunta? Me dicen que ya no. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Gracias, señor ministro, por estar acá en Pulso Político. Ricardo Zurita, muchas gracias. Encantado. Brevemente tu participación, pero en Pensamiento Crítico vamos a continuar con este tema de Banecuador, y también que los agentes del sector agropecuario llamen y consulten al señor gerente general, ya que el ministro ha dicho que si no funciona hay que cargárselo. Así que, bueno, esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y nosotros seguiremos evaluando al sector agropecuario de tanto en tanto con puntos específicos para ya salir de lo general a lo particular. Los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo y el próximo martes, otra vez, Pulso Político.